Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días a esta transmisión en vivo, a este mensaje y a esta administración semanal en esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios. Bienvenidos y buenos días. En toda esta serie, es una serie muy particular para mi vida, al menos, porque créanme, de muchas maneras el Señor ha venido hablándome a través de personas de mi propia casa, de mi propia familia, de mi esposita, de mis hijos, de mis hijas, compañeros de trabajo, por qué no decirlo, otros siervos de Dios. Un tiempo de mucho aprendizaje, hombres de negocio incluso. No saben qué enseñanzas ha habido y que el Señor está permitiendo con un propósito de transformación acelerada, tal cual cuando empezaba este año 2020 de la boca de este Hijo de Dios, salía porque el Señor así lo ha movido. Pero en esta serie, tiempo de transformación, en este año de cambios, como lo ha sido, empezamos, y lo he dicho mucho, con estos fuegos, esos incendios, primero en la selva del Amazonas y hacia finales del año pasado, principios de esto en la Alta y la Baja California quemándose, luego Australia, quemazones, le hace un fuego que consumía muchos lugares del mundo por los calores tremendos, afectando el planeta. Y luego, desde Wuhan, esa ciudad en donde están las principales factorías de la 5G de Huawei, que no es ninguna cosa casualidad, para mí todos son señales de Dios. Empezó las primeras señales de lo que hoy sabemos es una pandemia global, que quizá no por su alta tasa de mortalidad, porque en realidad no tiene una alta tasa de mortalidad, sino por lo vulnerables que somos, porque no tenemos ni idea de dónde viene, aparentemente. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo eso? Porque nada sucede bajo el sol, bajo las estrellas que Él mismo creó, bajo ese firmamento, incluso en el tercer cielo, que hay un propósito que Dios ha permitido para que todo esto esté sucediendo. En esta serie, tiempo de transformación, que el Señor me llevó a escudriñar, ya lo había hecho en el pasado, a partir de una serie de prédicas del conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, quien vivió en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros más o menos 20 años del siglo XX. Y la sangre del pacto, que es como se intitula este mensaje, fue predicado por primera vez el domingo 2 de agosto del año 1874, fundamentado en Hebreos 13, predicado por primera vez en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, esta mañana del domingo 7 de junio del año 2020, el Señor nos quiere ministrar al respecto de la oración. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué se llama entonces así el mensaje? La sangre del pacto. Tú lo vas a ver, cómo está relacionado con la oración. Pero sobre todo con la actitud de nosotros, sus hijos e hijas, o quienes estamos buscando de Dios, o quienes ya lo están empezando a buscar, o quienes están buscando una respuesta a toda esta situación. Una razón fundamental para la cual todo esto está sucediendo en este planeta y que ha cambiado, no va a cambiar, ha cambiado todas las reglas. Su creación se está manifestando, incluso hay señales de regeneración o al menos de cambio. Nuestro fundamento en la palabra lo encontramos en la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 13 versículos 20 y 21 que dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, nosotros debemos estar preparados para hacer lo mismo que pedimos que hagan los demás, ¿sabes? Nosotros, repito, debemos de estar preparados para hacer lo mismo que pedimos que los demás hagan.
Tú no puedes pedirle a alguien que haga algo que tú mismo no estás dispuesto a hacer o ya estás haciendo. Es un principio fundamental de liderazgo, por cierto, El mandato de Dios no es efectivo a menos que vaya seguido del ejemplo. Que tu vida sea de testimonio, pues. El apóstol había exhortado a los creyentes hebreos para que oraran por él con palabras. Orad por nosotros, dice, y empieza. Y luego, como para mostrar que él no les estaba pidiendo algo que él mismo no estuviera dispuesto a dar, pronuncia esa extraordinaria oración por ellos. ¿Quién puede pedir con toda confianza a su congregación, orad por nosotros? Y la respuesta es sencilla. Solamente el que ora con toda su alma y con toda vehemencia por esa congregación antes. ¿Me explico? ¿Con qué, diríamos en buen español mexicano, cara me atrevería yo a pedirle algo a alguien si no hice algo antes yo mismo? Si no he dado testimonio de estar dispuesto a dar cara también yo antes. Por eso es que Pablo decía, orad por nosotros, porque él sabía que todo el tiempo lo estaba haciendo por aquella congregación, como por todos los pueblos y lugares y sitios que él visitaba, los Corintios, Éfeso, en Tesalónica, por ejemplo. La oración del apóstol, como podemos observar, está teñida del tema sobre el cual había estado escribiendo. Y esta epístola de los Hebreos está llena de señales y de distinciones entre el antiguo pacto y el nuevo. Entre el pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia de Dios. Y su esencia es demostrar que el pacto antiguo era únicamente un tipo de dispensación. Esto es, de excepción permanente, que siguió el testimonio de Pablo en su servicio a Dios, en su carrera, como él luego habla, que ha sido o fue su servicio a Dios. Una excepción. Porque él oraba todo el tiempo por los demás. Por eso dice, orad por nosotros con autoridad. Amados, el tema del apóstol había sido el pacto de la gracia. Y cuando oró, todos sus vestidos exhalaban mirra, aloe, casia, perfumes, como olor fragante delante del trono de la gracia, que se levantaban en oración por esas meditaciones y esta reflexión que seguían a esta oración y que iban conduciendo la vida en testimonio del apóstol Pablo. Y esta mañana el Señor nos quiere ministrar justamente al respecto de esto, en esta sangre del pacto, que es el mensaje esta mañana. No es sencillo, amados, y yo no estoy diciendo que lo sea, porque está usando Dios en este momento a un siervo de Dios que si algo y con algo tiene mucho que cambiar y mucho que crecer y mucho que evolucionar, es justamente en la dimensión de la oración. Y no porque ore poco, oh no, Señor, sino porque nunca es suficiente, porque ese es el combustible y realmente la llave que te da acceso a los apacentos del jardín, de los jardines del trono del Rey. Sin más, amados, voy a pedirle a mi esposita que nos lleve en un tiempo de oración para que todos nos preparemos para esta sangre del pacto, tejiendo nuestra oración y entregándole a Dios el mensaje que nos quiere dar esta mañana. En el nombre de Jesús. Muy buenos días. Pues aquí haciendo un poco de reflexión sobre lo que mi esposo hablaba en el devocional, que habla precisamente de la quietud
Y yo quisiera preguntarte cómo está hoy tu quietud, y tú me podrías preguntar, bueno, la quietud es estar definitivamente sin hacer nada. Y efectivamente, podríamos pensar que es detener todo precisamente para estar en esa paz. Pero muchos de nosotros quizá en este tiempo estamos experimentando muchas cosas y a lo mejor no estamos del todo quietos, porque nuestra mente puede estar divagando en miles de pensamientos, en miles de cosas que para nosotros ahorita pues es una incertidumbre, porque no sabemos precisamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar en unas horas, en la tarde, a lo mejor en un día, en un mes, no lo sabemos. Pero sí hay un Dios grande, de todo poder, que sí lo sabe y que Él conoce hacia dónde nos está llevando, hacia dónde nos está dirigiendo. Y a lo mejor tú estás pensando en todo esto, ¿no? Bueno, estamos aquí confinados, estamos encerrados, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a estar nuestro destino, si va a estar bien la economía o no. Entonces son muchas preguntas y a lo mejor tú, pensando en que estás en una quietud, no lo estás. Y realmente es ahí donde nosotros tenemos que pensar y reflexionar. Bueno, de todo esto, de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo estoy sintiendo, de todo esto que me inquieta, ¿dónde puedo encontrarme con Dios? ¿Dónde puedo buscar verdaderamente una respuesta? Y yo sí quiero decirte que el único momento en donde tú vas a poder tener quietud es viniendo a los pies de Cristo. Es viniendo verdaderamente a encontrarte con Él. Date un tiempo verdaderamente de soltar todo eso que tú estás pensando, de todas esas cargas, de todo eso que estás llevando, ¿sí? Para verdaderamente tener ese tiempo con Dios. En esa quietud, en esa calma, donde vas a ver y te vas a encontrar con un susurro apacible. Un susurro que Dios quiere que tú tengas para que Él pueda hablarte. Por eso ha frenado muchas cosas. Por eso ha frenado tu vida. Por eso ha frenado a tu familia. Quizá en estos momentos tú no sabes qué hacer. No sabes qué futuro nos está deparando. Pero Dios tiene ante todas las cosas las respuestas perfectas. Para ti, para tu vida, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para tu esposo. Él lo sabe todo. Y nosotros tenemos que frenar. Si Dios nos metió en este tiempo, si Dios nos dejó en casa en este tiempo, no es para que tú estés o sin hacer absolutamente nada, o a lo mejor estás metido en series de televisión, a lo mejor estás más en el internet, buscando salidas, buscando cómo va a estar tu vida. A lo mejor, no lo sé, puede ser un tiempo en el que estás tratando de reconciliarte con alguien, quizá estás pensando en miles de cosas, ¿no? En cómo va a estar la economía. Siéntate un rato, deja todo eso atrás y date ese espacio donde Dios quiere hablarte, donde Dios quiere ministrarte, donde Dios quiere decirte, aquí estoy. Quizá tú no me has visto, quizá en todo este desesperación, en todo este sentir, a lo mejor tú no me has visto, pero yo aquí estoy y quiero hablarte hoy a tu vida. Y hoy es un tiempo donde tú necesitas buscarlo en esa oración. Hoy es un tiempo de orar, de buscarle. Y que sepas que en ese silencio y en esa paz es donde Dios te va a hablar. Yo quiero que tú cierres tus ojos y te quiero invitar a este tiempo de oración donde tú puedas entregar este tiempo para que Dios hable a tu vida, hable a tu casa, hable a tus hijos, hable a tu esposo, a tu esposa, y que verdaderamente podamos escucharle. Hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos.
pero tenemos que estar quietos en esa paz y en ese susurro apacible donde el Señor te va a hablar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a entregarle este hermoso mensaje que yo sé que Dios tiene para ti. Bendito Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir ante ti. Gracias, Señor, por un día más, por una semana más, Señor, que nos has permitido. Gracias porque en medio de la quietud es como podemos encontrarnos contigo. Gracias, Padre, porque solamente tú eres quien tienes todas las respuestas ante todas las situaciones, ante todo lo que nos aflige, nos preocupa, Padre bendito santo. Tú eres el que mueve, Señor, los corazones. Y hoy permite, mi Dios y mi Señor, que podamos tener ese tiempo de quietud, ese tiempo donde sea tu susurro apacible, donde seas tú, Señor, el que nos hables y nos ministres. Gracias por cada palabra, Señor, que tú vas a darnos. Gracias por este momento, gracias porque hasta aquí, Señor, hemos podido sostenernos de tu mano. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de acercarnos nuevamente a ti. Y permite que muchos, Padre bendito mío, quiten todo lo que está en su mente, en sus corazones en este momento, Señor, y que solamente puedan escuchar tu voz, que solamente puedan verte a ti, que solamente tú, Señor, seas el centro de atracción de este momento, de este tiempo, para que muchos, Padre, puedan escucharte a través de la oración. Invítanos, Señor, a esos tiempos. Llénanos con tu presencia. Te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias. Muchas gracias por poder estar aquí escuchando tu mensaje. Permite que sea de grande bendición en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todos. Que tengan una excelente semana y no se olviden de tener esa paz y en esa quietud. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Teje tu oración, amado. Teje tu oración. Porque, amados en Cristo, queridos amigos, conforme a la naturaleza de nuestros pensamientos, así va a ser la expresión de lo que sale de nuestra boca, porque de eso está lleno nuestro corazón. Y eso lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pablo, ahí en la carta, en esta epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, que es el fundamento esta mañana, tejió, por así decirlo, en la textura de su oración, sus meditaciones, las reflexiones de su propio corazón. Lo hacía con cuidado Pablo, era meticuloso, un hombre muy estudiado en su tiempo. Sabemos por la propia palabra de Dios y dicho por él que había sido preparado, y esto no era para cualquiera, así que podemos inferir que venía de una familia acomodada a las órdenes de Gamaliel, que era el principal sacerdote de la principal sinagoga del pueblo israelita, que era la de Jerusalén. Así que no era cualquier persona. Era un hombre muy preparado, muy sensible, que había en su tiempo perseguido y matado cristianos, matado a los seguidores de Cristo, pero que ahora era no solo seguidor, sino discípulo y apóstol de Cristo, un apóstol a los gentiles, el primero y único apóstol de los gentiles, quiero decir. Y este de tejer la oración es una, por así decirlo, y hablando en lenguaje natural, método muy correcto, muy preciso, especialmente cuando la oración es pública, pues de alguna manera asegura
La variedad ayuda a otras personas a estar unidas con nosotros y tiende a la edificación, de hecho. Así como las abejas recogen la miel de muchas flores y la miel tiene a menudo el sabor del tomillo silvestre o de alguna otra flor especial que abunda en la región de la cual recogen las abejitas, extraen pues esos insumos que les permiten luego ir al colmenar y depositar lo que luego se convierte en miel. Así nuestra alma va acumulando, va acopiando de todas las fuentes provisiones exquisitas de la miel de la devoción. Y yo te invito, amado, a que tú no dejes por ningún motivo de pensar en esto que te estoy y de reflexionar en esto que te estoy diciendo. Por ningún motivo dejes de hacerlo. Ahora, aquella en la que se detiene más tiempo Pablo, Saulo de Tarso, en sus meditaciones, nos entrega un sabor que permanece, un matiz, un color para la expresión y el espíritu de la oración, en particular de su oración. Y eso pasa también con tu vida, amado. Por eso, aquello que sale de tu boca, eso es lo que dice que hay en tu corazón. Y hasta la manera en como tú lo dices, amado. Porque no es lo mismo decir te amo, a decir te amo con todo mi corazón. Son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Amados, no importa cómo lo hagan los demás, ¿sabes? Porque Dios no está viendo el corazón de los demás al mismo tiempo que el tuyo. Lo que estoy diciéndote es, no porque no los vea, sí los ve, pero no los compara. Tu oración primero es tuya, es única y no importa ni se compara con la de los demás. Y esto es algo que tú, amado, tienes que tener muy claro. Tu oración es tuya y es única. Y no se compara, ni tiene por qué compararse con la de los demás. Porque a Dios eso no le interesa, no le importa. Dios lo que ve es tu corazón. Ve la intención de tu corazón, ve lo que de él sale. ¿Qué era más natural en este mensaje en Hebreos 13? Saulo de Tarso hablando con su corazón verdaderamente, oren por nosotros, dice. ¿Qué era más natural que el mensaje sobre el pacto fuera seguido, este mensaje del pacto estuviera seguido por esta oración basada en el pacto de la gracia mismo y que dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Wow. Amado, escucha. Aldo, bienvenido, hijo. Escucha, amado. El tema, hablando en lenguaje natural y actual, de la epístola a los Hebreos es muy profundo. Muy profundo. Pues avanza desde los rudimentos superficiales, la lechita espiritual, y va avanzando escalón por escalón hacia esas verdades subyacentes que van más profundas, que son más misteriosas, que solo se encuentran excavando, indagando, orando, reflexionando, meditando, discerniendo espiritualmente. Porque solo con el Espíritu Santo podemos recibir semejante visión y revelación que está ahí en la Escritura, pero concretamente en esta epístola a los Hebreos. Esta epístola es sin duda un libro para las, digámoslo así, clases superiores en la escuela de Cristo. No estamos hablando ya ni de la universidad, pues, estamos hablando del posgrado. Déjenme usar
esta figura. Y es de esta manera que esta oración no es para bebés espirituales, sino para siervos, hijos e hijas de Dios de entendimiento, con discernimiento espiritual. Amados, queridos amigos, nadie podríamos decir a todos los santos, vosotros pues oraréis así. ¿Con qué autoridad haríamos eso? Cualquiera de nosotros. El más pintado de los pastores, el más pintado. Ustedes oraréis así. Yo nunca he oído, y déjenme dar nombres, a un Dante Gebel, a un Armando Aldusi, a un Luis Gabriel César, por hablar de los muy contemporáneos, a un Alberto Motesi, iba a decir viejo general, pero siempre será joven porque siempre está vigoroso de Dios, ¿verdad? O un Claudio Freyson, o a un Cash Luna, ¿verdad? Por dar nombres, porque algunos son a favor y otros en contra, a un John MacArthur, a un Paul Washer, diciendo, vosotros pues oraréis así, como asumiéndose o como haciéndose autores ellos mismos de la palabra. Ni una tilde le agregaréis, ni aún una, dice la palabra de Dios, a la misma palabra de Dios. Nadie, nosotros ninguno, ellos menos, pues, lo hacen. Porque entonces no sabríamos qué estamos pidiendo. Sin importar de quién se trate, amados, todos tenemos necesidad de comenzar con algo mucho más simple. Padre nuestro que estás en los cielos, empezaríamos seguramente. Que de todas maneras es perfecto para cualquier hijo o hija de Dios, sin importar el tamaño espiritual o la madurez espiritual de ninguno o ninguna de ellos. Ayer publicaba, y esta es una reflexión propia, los varones maduros espiritualmente se alimentan de alimento sólido, profundizan en pensamientos sublimes y entonces surgen oraciones poderosas, amados. ¿Capichi? Tienes que ir al alimento sólido, pues. ¿Sí? Hay que ir al alimento sólido. Pero ¿cómo puedo ir al alimento sólido si no he estado clamando, orando, buscando, tropezándome, pues raspándome las rodillas y a veces rompiéndome la boca o un hueso o dando de marometas y entonces rasgándome las vestiduras y entonces teniendo heridas en la espalda o en el abdomen o en algunos otros lugares del cuerpo y por lo tanto teniendo cicatrices en él? Ahí es en donde ves las batallas espirituales, amado. Así como podemos admirar la simplicidad en las oraciones de los niños pequeños o hasta de muchos adultos, amados, que no tiene nada de malo hacer una oración de este tipo. Papá, la verdad no entiendo nada, no sé qué está pasando. ¿Por qué nos tienes encerrados, papá? No entiendo qué es lo que quieres. Muéstrame aunque sea qué tengo que hacer hoy, en el nombre de Jesús. Así de simple. Una oración así de sencilla, amado. Es una oración sencilla, simple, de niño pequeño, de un niño que no tiene ni idea de para dónde va, bueno, ni ninguno de nosotros, porque yo no sé si tú sabes qué va a pasar mañana, yo no, O la vivacidad, amado, de la oración de los jóvenes, que lo harían más o menos así, ¿qué onda, no? Ya, mándanos afuera, por favor, ya, no quiero estar encerrado o algo por el estilo. En el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. En la oración de alguien, por ejemplo, que se ha convertido en un padre en Cristo. Oh Dios, este hijo tuyo inútil por cuanto carne tengo todavía. En ocasiones no tengo ni idea de qué hacer, Señor. Pero si tú
pusieses tu mano sobre mí, Señor, y me guiaras, Padre mío, y si expandieses mi territorio, Señor, porque no es mío, es tuyo, y para bendecir, Señor, y si me abrazases y me librases de todo mal y tentación, Señor, y abrases la ventana de los cielos y me llenares de tu bendición, Padre mío. Primera de Crónicas 4, la oración de Jabes, ¿verdad? Por ejemplo. Alimentándote del pacto de la gracia, pero no desechando en ningún momento las enseñanzas del pacto de la ley, ¿verdad? Y entonces gozándote en tu profundidad, en tu alcance, en tu elevación, en eso que solamente estando en comunión con el Señor puede suceder, amado en Cristo, querido amigo. En el amor del Señor hoy les invito a cualquiera, a todos, a quienes quieren entender, están buscando entender al menos, pero mejor aún, discernir las cosas profundas de Dios. Clamemos por la ayuda del Espíritu Santo mientras seguimos las enseñanzas del Señor por medio del apóstol Pablo en esta oración del pacto, una oración de la cual el testamento es el hilo conductor, la sustancia, el argumento, amado. Eso es lo que esta mañana el Señor te está exhortando a hacer con todo su corazón. ¿Capichi? Porque solo así, amados, vamos a participar de este pacto de la gracia. Que solo es posible por esa sangre que Cristo derramó hace casi 2000 años en aquella cruz. Y quiero comenzar observando en primer lugar los nombres de los participantes del pacto que usa el apóstol ahí en Hebreos, en esta carta a los Hebreos en el capítulo 13. Pero bueno, en los Hebreos en general, en esta epístola. Él llama al siempre bendito Padre el Dios de paz primero. El Dios de paz. Y al Redentor que ha asumido el otro lado del pacto le da el título de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Amén. Al Padre le llama el Dios de paz. Y a Cristo le llama nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo estamos en Cristo. Y Él es nuestra cabeza. Él va al frente. Él es nuestro representante y líder. Él es nuestro abogado, dice la palabra de Dios, porque abogado tenemos para con Cristo, dice. Es nuestro pastor y defensor. Además que tenemos al Paracletos, al gobernador, ¿verdad? El Espíritu Santo, desde que Él partió a la derecha del Padre, así nos dijo que pasaría, Juan 16:7. Cristo hizo un pacto con el Padre a favor nuestro, al respecto de todo este asunto. Que habiendo pecado nosotros, será recompensada plenamente la justicia lesionada y la ley de Dios debe ser honrada en su totalidad. Porque bien dijo Jesús, he venido no para que no se cumpla el pacto de la ley, sino para que se cumpla y hasta la última letra, dijo. Por gracia. ¿Cuál? La de Dios que nos dio y nos entregó la vida de su único Hijo. Y el Padre, por su parte, establece otorgarnos todo el perdón, toda la aceptación, toda la adopción y la vida eterna, amado. ¡Wow! Y este pacto ahora ha sido cumplido plena y completamente a total satisfacción del Padre por medio de la sangre del pacto que derramó en la cruz su Hijo amado Jesucristo. ¿Capichi?
El texto de la palabra de Dios asegura eso. Pues Cristo mismo, de conformidad a su promesa, derramó toda, hasta la última gota, su sangre. Y entonces el compromiso solo le faltaba el cumplimiento por parte del Padre Eterno, y bajo ese aspecto del pacto, el apóstol llama al Padre. ¿Qué apóstol? Saulo de Tarso, Pablo, el Dios de paz. Y dije, le faltaba en aquel momento, hoy ya no. Porque Saulo fue enviado a los gentiles y no solo al pueblo de Dios, al pueblo israelita, al pueblo hebreo. Saulo también fue a los gentiles a compartir la palabra y el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. Y este Dios de paz, el Padre, fue también predicado por Saulo de Tarso. Él es Dios de venganza para los pecadores. Él es el 3 veces santo Dios, terrible fuera de sus santos lugares. Y lo que estoy diciendo intencionalmente, amado, fue escrito en 1875, así que no me lo tomes a mal. Fue Charles Haddon Spurgeon el que recibió esta revelación. Al lenguaje actual simplemente lo estoy compartiendo y tú lo puedes googlear porque está en las redes. El príncipe de los predicadores, respetado por todo el mundo, recibía este mensaje que quiero compartir por instrucción de Dios, obedeciendo. Porque para muchos ese es Dios de venganza, aún para el pueblo de Dios hoy mismo, actualmente aún. Pero es un Dios 3 veces santo, que cuando te encuentra o encuentra que vas en contra de su pueblo, por ejemplo, es terrible. Es terrible. Isaías en el capítulo 32, versículos 1 al 7 nos dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Versículo 3 de Isaías 31. No se ofuscarán entonces los ojos de los que le ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Versículo 7. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar juicio contra el pobre. Versículo 8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Palabra de Dios. Isaías 32, versículos 1 al 8. Amados, nuestro Dios es un fuego que consume, no tengas duda. Es un rey de justicia. Sin embargo, para nosotros, viendo que el acuerdo ha sido cumplido de nuestro lado por nuestro grandioso representante y cabeza que es Cristo, Él es únicamente el Dios de paz. Para nosotros al menos. ¿Comprende? Dirían los gringos. Para nosotros que creemos en Él, el Padre es Dios de paz. No es fuego consumidor que todo lo arrasa. O vengador. Amado, sí, tú cristiano, escucha. Todo es paz entre tú y Dios. ¿Escuchaste? Todo es paz entre tú y Dios. Así que este COVID
este tiempo de tribulación para el mundo, lo será para el mundo, pero no para ti, ¿eh? ¿Capichi? Otra vez. Todo es paz entre tú y Dios, así que este tiempo del COVID, de esta pandemia, puede ser lo que sea para el mundo. Tribulación, persecución, cambio. Tú también vivirás un cambio. Tú lo estás viviendo desde que decidiste por Cristo. Pero para ti no es lo mismo que para el resto del mundo. Para ti no hay contienda. Para ti no hay terror nocturno. Para ti no debe haber temor. Para ti solo tiene que haber bendición, gozo y paz. Porque tú eres hijo de Dios. Y tú no eres lo que el hombre dice que tú eres, porque tú eres lo que Dios dice que tú eres. El pacto eterno garantiza la paz eterna, amado en Cristo, querido amigo. Otra vez, el pacto eterno garantiza la paz eterna. Nuestro Padre, Cristo mismo, mi dulce Espíritu Santo, no es el Dios de una tregua falsa. No es el Dios de un olvido parcial de agravios que permanecen sin perdón. Él es el Dios de paz en el sentido más profundo. Él mismo está en paz, pues hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amado. Aún más, por razón de su misericordia, nosotros que somos su pueblo, somos conducidos a gozar de paz de conciencia, pues sentimos que Dios se ha reconciliado con nosotros. Este es un tiempo de reconciliación, ¿sabes? Para eso Dios ha permitido esto. Si no lo conoces, para que lo conozcas. Si no lo has recibido, para que lo invites a tu corazón. Y si ya eres hijo de Dios, para que te reconcilies con Él, porque te has alejado y te has enfriado, ¿sabes? Es un tiempo de reconciliación. Para que tu corazón descanse en Él. Para que los pecados que te han separado de Él te sean no solo quitados, te sean perdonados y echados al abismo, para siempre, al lago de fuego. Y para que el amor perfecto arroje fuera el miedo que te ha atormentado históricamente. Te voy a hablar en lenguaje más actual. Te estoy hablando de ansiedad. Te estoy hablando de estrés. Te estoy hablando de temor. Te estoy hablando de inseguridad. Te estoy hablando de incertidumbre al futuro. Sí, al tuyo. Sí, tú, generación X o millennials o lo que sea. Le llaman centennials ahora a los nacidos en este siglo, ¿verdad? Que tienen tanta duda al respecto de lo que viene. Es tu tiempo de reconciliación con el Dios de gloria y de paz. Es el tiempo de reconciliación, amados. Yo te invito a reflexionar ahora. Vamos a reflexionar en lo que hasta ahora, hasta este momento, hasta este minuto, Dios nos ha dicho en esta mañana del 7 de junio del año 2020. Porque, amados, en tanto el Señor está en paz consigo mismo, si tú eres uno con Él, si tú invitas a Cristo a tu corazón, si entonces permites que mi dulce Espíritu Santo habite en tu casa y more en tu corazón, tú vas a ser llevado a gozar de paz interior por medio de Él. Y Él va a estar en paz contigo.
pues Él te ama con un amor inescrutable. Él no ve otra cosa en ti excepto aquello en lo que se deleita. Pues por el pacto Él no te ve como eres en ti mismo, sino en tu cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Capiche, amado? Para el ojo de Dios no hay ninguna vista en el universo tan amable como su propio Hijo amado, Cristo. Y su pueblo en su Hijo. No solo el pueblo hebreo, israelita. No solo la tribu de Judá o la de Benjamín o la de Simeón. Sino tú y yo que hemos sido injertados en esa raíz, en esa cepa. También. Hay suficiente belleza en Jesús para hacerle olvidar al Padre nuestras deformidades. Dejamos de oler porque Él nos lava y nos limpia con la sangre preciosa del pacto derramada hasta la última gota en esa cruz del Calvario hace casi 2000 años, como para que se nos quite ese hedor y suba nuestro olor como olor fragante, que es un olor precioso. Créeme, conozco de lo que te estoy diciendo. Hay suficientes méritos en Cristo que nos ha lavado con esa sangre para ser completamente purificados. Hay suficiente eficacia en la sangre expiatoria de nuestro grandioso sumo sacerdote para lavar todas nuestras transgresiones y pecados, ¿sabes? Todas, todos. Amén. Amados, Dios está en paz con nosotros. Esa es parte de la obra redentora de Jesucristo. Y tú la tienes al alcance de tus manos. Por decirlo en lenguaje natural. La tienes al alcance de tu corazón. Es solo una decisión tuya. Y a partir de este momento, en cada hora de angustia, busca el rostro de Cristo. Busca al Padre mismo en la presencia de mi dulce Espíritu Santo y dile: Padre mío, Dios de paz, porque el pacto lo revela como tal, como un Dios de paz. Y hay un sello en este Dios de paz. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén, dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, amados. Hebreos 13 en el versículo 20. Lo dice en la Nueva Traducción Viviente de esta manera: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. ¡Wow, amado! Qué manera más preciosa de hacernos ver esto que te estoy diciendo aquí ahora. Este sello del pacto del que habla Hebreos 13:20 es la sangre misma de Cristo en esa cruz.
Si algo selló este pacto de perdón, salvación y vida eterna para todos los que confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios y que murió en esa cruz para salvación, perdón de pecados y vida eterna, la obtenemos, amados. No cubriendo los pecados con la sangre de aquel cordero inmolado del pacto de la ley, sino siendo completamente perdonados y limpiados, echados al lago de fuego, esos pecados para siempre, los pasados, los presentes y los futuros. Esa es la promesa del Padre, de ese Dios de paz, y fue lograda por la sangre del cordero inmolado, su propio Hijo, en aquella cruz hace casi 2000 años, amado. Ese es el sello del pacto, hecho por la sangre de Cristo. En tiempos antiguos, cuando los hombres hacían pactos entre sí, ellos generalmente usaban alguna ceremonia para asociar esta negociación, por así decirlo. Covenant, se dice la palabra en inglés. Me gustan mucho. Y sí, yo sé que soy mexica, con sangre francesa, inglesa y española, lo digo con toda apertura. Hablo español, también hablo inglés. Y lo entiendo y pienso en inglés. Y tiene si bien el castellano es una lengua preciosa por su tremenda riqueza y amplitud, tiene la lengua sajona, pues inglesa, tiene una característica que a mí en lo particular me gusta mucho. Sus palabras son muy concretas y muy precisas. Y significan lo que significan. Covenant. Cobertura y compromiso es lo que significa. Eso fue lo que hizo Cristo. Un pacto, covenant. The covenant of the law. The covenant of the grace. Ahora estamos under the covenant of the grace, bajo el pacto de la gracia. ¿De quién? De la gracia de Dios. De algo que ni nos merecemos, pero que Él nos lo regaló. Solo reconociendo que Cristo es su Hijo, amado, suficiente Señor y Salvador personal. Tan pronto como era derramada la sangre y la víctima moría, el acuerdo alcanzado era establecido. Eso era el pacto de la antigüedad. Ahora, cuando el Padre Celestial hizo un pacto con Jesucristo a favor nuestro, amados, eso fue suficiente. Conforme a las misericordias firmes a David, dice la palabra de Dios. Sin embargo, para que permanezca firme, tiene que haber sangre. Tuvo que haber sangre. ¿Cuál? Hasta la última gota de la sangre de Cristo fue necesaria. Hasta la última gota de la sangre del único Hijo de Dios. La sangre ordenada para sellar el pacto no fue sangre de toros, ni de machos cabríos, sino la sangre del mismo Hijo de Dios. Esto ha hecho ese pacto tan firme y obligatorio que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que falle una tilde de él, porque Dios siempre guarda sus propias promesas. Él nunca falla u omite. Él nunca falla. El hombre falla, nosotros fallamos, sus creados fallamos. Él no falla. Él siempre está ahí. Y si no, te invito a que lo busques y te vas a llevar una sorpresa de que te va a responder. Y aquí enfrente mí hay una de mis hijas que en los meses previos escuchó la voz de Dios y tuvo un cambio tremendo en su vida. No porque no fuera cristiana, sino que como todos nos sucede, tuvo un tiempo de frialdad espiritual, se acercó nuevamente a Dios y su vida cambió y tuvo resultados asombrosos en su vida. Yo no voy a dar los detalles, eso lo hará él si ella quiere. Pero lo que es cierto, amados, es que Dios nunca falla.
Nuestro Dios de paz, nuestro Padre, es un Dios libre. Pero Él se obliga a sí mismo, se compromete con nosotros. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Él se ha obligado a sí mismo a dar las bendiciones del pacto al rebaño representado por el grandioso pastor que es su propio Hijo amado Jesucristo. Hermanos, hermanas, ustedes y yo, mujeres de Dios y varones maduros, nos obligamos a un compromiso, a un pacto, a covenant, por medio de nuestra palabra. Y ese es el diseño de Dios. No tenemos que escribirlo ya con sangre, eso ya lo hizo Cristo, pero sí esperaré que nuestra boca hable de lo que nuestro corazón cree. Y ese es el pacto que Él hace con nosotros. Meditemos en ello. Si hacemos un juramento, an oath, dicen los gringos, o los británicos, o los que hablan inglés, an oath. Si hacemos un juramento, y yo espero que no lo hagamos a la ligera, ciertamente no nos vamos a sentir doblemente obligados por Él, porque Él es un caballero. Ni nos va a estar recordando a cada momento, tú me juraste, tú te comprometiste. No, no hay necesidad, porque una vez que tú te abrazaste con Él y le te diste la mano con Él, eso es suficiente para Él. Para Él ya está sellado. Pero el Espíritu te va a redarguir y te va a recordar todo el tiempo de quién eres hijo y con quién hiciste pacto. Porque tú estás bajo ese pacto de la gracia. Si hubiéramos vivido en los tiempos antiguos bajo el pacto de la ley y la sangre hubiese sido derramada sobre un acuerdo al que hubiéramos llegado, se cortaban la palma de las manos cada uno y daban la mano con la sangre. Esa era la manera de hacer el pacto, por si no lo saben. Esa era la forma de sellar un pacto, cortándose las manos cada uno y dándose la mano con la sangre cortada, con la mano cortada. Esa sangre hubiese sido derramada sobre un acuerdo al que hubiesen llegado. Esa era la manera de sellar that covenant. Y habríamos considerado ese signo solemne y no habría manera ni siquiera de soñar en arrepentirte de ese pacto. Porque era con sangre la firma. ¿Te das cuenta? Era como un sello. Como dice el capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14. En donde te entrega posición, identidad y herencia. Que ya he compartido de ese mensaje para la gloria de Dios. Y en una de estas lo volvemos a hacer si así Dios me lo ordena. Amados, no olvidemos ni por un momento que nuestro caso, la sangre de Cristo dio testimonio. La sangre de Cristo da testimonio. Él fue el que hizo ese juramento. Christ himself made that oath because of you and me. Hizo ese juramento por ti y por mí. Y no solo confirmó el pacto, lo cumplió. Y la estipulación, el establecimiento de dicho compromiso es de esta manera. Cristo debía sufrir por nuestros pecados y honrar la ley divina. Cumplió el pacto de la ley para que el pacto de la gracia entrara en vigor. ¡Wow! Cristo guardó la ley con su propia vida, ¿sabes? Y fue necesario para él cumplimiento completo del pacto por parte suya. Y que su obediencia fuera hasta la muerte y muerte de cruz. Y el derramamiento de su sangre, por lo tanto, fue el cumplimiento de su obediencia prometida hasta ese extremo.
¿Capiche? Aún más. Fue el cumplimiento verdadero del pacto por parte de Cristo a favor nuestro, a favor tuyo, a favor de la humanidad, de todo aquel que con su boca y con su corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, confiese que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. De tal forma que ahora todo el compromiso, amado, permanece firme, puesto aquello de lo que dependía fue consumado. Consumado es, tetelestai, dijo en aquella cruz al finalmente entregar su vida. Consumado es, tetelestai. Fue lo último que salió de la boca de Cristo en aquella cruz antes de expirar su último aliento. Tetelestai. Y entonces, amados, se cumplió el pacto. El pacto fue sellado con su sangre. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13, versículo 20, como ya les compartí. Amados, Jesucristo ha sido resucitado de los muertos por medio de la sangre del pacto. Y esta es la historia. Él hizo el pacto a favor nuestro. Él cargó con nuestro pecado en esa cruz. Él se comprometió a sufrir por ese pecado. Fue crucificado, entregó su vida y de la cruz fue llevado al sepulcro y allí estuvo en vil cautividad durante 3 días. Se levantó, resucitó. Ahora era parte del compromiso del lado de Dios el Padre que Él no abandonaría el alma de Cristo en el Seol. Por eso es que lo levantó. Ni permitiría que su santo viera corrupción. Le hace que su cuerpo se corrompiera. Este acuerdo ha sido guardado fielmente. Por eso lo levantó. Cristo nos representó en la cruz. A todos los que creemos en Él. De hecho, amados, nosotros fuimos crucificados junto con Él. Aunque ni nos enteramos, porque todavía no nacíamos. Jesús también nos representó en el sepulcro, pues fuimos enterrados junto con Él. Y nuestro cuerpo, nuestro viejo yo. Y todo lo que pasó a Él, también le pasó a su rebaño. Pero Él pagó, no nosotros. Ahora, amado, ¿qué le ocurrirá al cuerpo de Cristo? ¿Mantendrá Dios su pacto? ¿Se comerá el gusano ese cuerpo hermoso o desafiará la corrupción? ¿Acaso sucederá que quien descendió al seno de la tierra nunca regrese? Pasó la tercera mañana. El tiempo prometido pasó. Y todavía hoy ningún gusano se atrevió a alimentarse de esa forma semejante de Dios mismo. Pasaron 3 días, pero en la tercera mañana, el que dormía despertó. Despertó como uno que ha sido refrescado por el sueño. Se levantó. La piedra fue removida. Los ángeles lo escoltaron en libertad. Salió libre al huerto. Habló con sus discípulos. Ese Jesús que se desangró hasta la última gota de su sangre, dejó a los muertos para no morir más. Él esperó durante 40 días. 40 días esperó. Antes de permitir que sus amigos, los apóstoles, vieran que realmente había resucitado. Y te has preguntado, por cierto, ¿por qué fue así? Tuvo que elevarse más alto aún para ser llevado plenamente de regreso a sus honores anteriores. Se estaba preparando.
¿Cuántos días pasó en el desierto? 40 días. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Dios dando vueltas antes de llegar a la tierra prometida por no haber creído en las promesas de Dios? 40 años. ¿Cuánto tiempo más tendremos que estar encerrados para finalmente comprender, como creación de Dios, no solo los hijos de Dios, no solo los cristianos, no solo el pueblo de Dios, el hebreo, el israelita, el judío, el benjamita, que la única razón por la cual está sucediendo esto es para que lo volteemos a ver y lo busquemos y hagamos un pacto con Él y recibamos ese pacto que ya Él hizo? Y aquí surge una pregunta: ¿le sería fiel Dios y lo ascendería de regreso todo el tramo que tuvo que descender? Nosotros conocemos la respuesta. En el Monte de los Olivos, cuando se cumple el tiempo, Él comenzó a ascender del Monte de los Olivos. Cortó el aire que le rodeaba. Estaba en medio de los discípulos y desde ahí fue elevado, que le adoraban, hasta que una nube lo recibió. ¿Se remontaría completamente hasta el punto desde el cual descendió? ¿Obtendría Él en su propia persona una recuperación total para su iglesia de toda la ruina de la caída? Tú y yo lo vamos a ver, si crees. Tú y yo lo vamos a ver, si crees. Capiche. Fue bienvenido por el Padre, tú y yo. Vamos a concluir, amados. Las ovejas nunca están lejos de ese grandioso pastor de las ovejas, amados. Nunca. Siempre están a la mano. Él siempre las tiene cerca. Y nunca ninguna le ha sido arrebatada, ni le será arrebatada. Amén. En la tierra estuvieron con Él y con Él fueron resucitadas. Si Jesús hubiese permanecido en el sepulcro, todas sus ovejas habrían perecido. Pero cuando el Padre le resucitó de la sangre, y por la sangre, a nosotros también nos resucitó por la misma sangre. Y dio a nuestras almas la esperanza viva que nunca morirán. Y a nuestros cuerpos la esperanza de la resurrección. De otra manera, cuerpos glorificados, dice la palabra de Dios. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea, pero ¿acaso tiene importancia? ¿Qué significa eso de los cuerpos glorificados? ¿Tiene acaso importancia, amados? Jesús está en el cielo como nuestro representante y abogado. Y su rebaño, quienes lo seguimos, estamos acá. Es mi anhelo que todos podamos visualizar esas colinas del cielo, levantándose desde estas tierras bajas, amados. Nosotros nos estamos alimentando aquí por un rato bajo su ojo protector. Él es el buen pastor. Y por allá hay un río que corre al pie de las colinas celestiales y que baja, que desciende desde las alturas, como lo hacen en todas las montañas, porque así es como ocurre con los ríos, que nos separa de los pastos del cielo. ¿Sí? ¿Tendremos que identificar el río? Sí. ¿Tendremos que llegar a las orillas? Sí. ¿Encontraremos los árboles de justicia plantados en las orillas? Sí. ¿Tendremos que dar con valor pasos para entrarnos en el río?
primero los tobillos, y luego hasta nuestros lomos, y luego hasta nuestra cabeza, y luego tendremos que sumergirnos en ese río, y los tendremos que llevar por la corriente, porque no va a ser el mismo lugar en donde entramos en el que vamos a atravesar, sino más adelante, conforme esa corriente nos lleve, hasta llegar al otro lado, que es el territorio del reino. Así que no te quedes en el zaguán, no te quedes en el sí creo en ti. Escudriña, búscalo, toca, o déjalo entrar, porque Él toca siempre. Apocalipsis 3, versículo 20. Y quien haya cruzado su río, su llamado con gozo, de tal forma que se puede ver una larga fila de sus ovejas pasando la corriente, subiendo por la colina donde se encuentra el pastor que las recibe a la entrada de las puertas del reino. Esta línea une al rebaño que está arriba con el que está abajo, formando de esta manera un solo grupo. Porque no hay que hacer acepción de personas, amados. ¿Acaso no vemos que continuamente están subiendo a Él? ¿Acaso no vemos que están pasando nuevamente bajo la mano de aquel que les dice que sean alimentados por el Cordero y que reposen para siempre allí donde los lobos no van a llegar nunca? Amados, un único rebaño está en este momento con su pastor. Un único rebaño. De hecho, Él dijo, los de la derecha y los de la izquierda, los de la obediencia y los de la desobediencia, los hijos de la obediencia a la derecha, los hijos de la desobediencia a la izquierda, los hijos de la obediencia al reino, los hijos de la desobediencia al lago de fuego. Así lo dijo Él en su palabra, no lo digo yo. Tú decides, es tu decisión. Hay un único rebaño con su pastor. Un único rebaño. El del pueblo escogido y de los injertados con el pueblo escogido se han vuelto uno. Pues para Él es una sola pastura, es un solo el reino, es una sola la casa que Él preparó para todos. Y hay habitación suficiente para todos y cada uno. Aunque a nosotros nos parezca dividida por el torrente del Jordán. ¿Tú sabías que el río Jordán es el único río del mundo cuyo cauce corre abajo del nivel del mar? ¿A qué no sabes eso? Googlealo, brother. Es el único río del mundo, así como el Mar Muerto, que está abajo del nivel del mar. Porque el Mar Muerto en realidad es un gran lago, salado, pero lago. Googlealo, brother. Están abajo del nivel del mar. Es una señal sobrenatural. Se supone que eso es imposible. Amigos, recuerden entonces el castigo del rebaño que fue soportado por el gran pastor de las ovejas. Porque ese rebaño murió en el pastor. Y que el rebaño vive ahora porque el pastor vive. Y que la vida de ese rebaño es por consiguiente una nueva vida. Y que Él traerá a todas sus ovejas que todavía no han sido llamadas, sacándolas de su muerte en el pecado, así como Él ha sido resucitado de su propia muerte, que Él conducirá hacia adelante y hacia arriba a quienes son llamados, de la misma forma que Él fue hacia adelante y hacia arriba del sepulcro al trono, que Él los va a preservar a todos a lo largo de todo su camino, así como Él fue preservado por la sangre del pacto eterno, y que Él los perfeccionará así como Él es perfecto. De la misma forma como el Dios de paz, el Padre, ha glorificado a su Hijo Cristo, así también Él va a traer a todos sus elegidos a la gloria eterna con Él. Aunque usted no lo crea, esa es exactamente
lo que va a hacer en este tiempo de reconciliación. Es tu decisión recordar el 2020 como el año de los incendios y fuego y el COVID-19 y pandemia, o como el año de la reconciliación con Jesucristo, el Dios de paz, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú decides cómo quieres recordar el 2020, porque esa es la invitación en la sangre del pacto que Cristo mismo nos invitó a tener. Hoy, en esta mañana del 7 de junio del 2020. Pero lo hizo y así me habló a mí desde el principio de este año, desde que empezaron esos fuegos, que sería un año distinto y de decisiones, como lo ha sido. Y hoy es tu decisión y está ahí invitar, si no lo has hecho, al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y si ya lo hiciste, pero te has alejado y enfriado, o tienes temor y duda, a que no la tengas más, porque Él siempre está tocando a la puerta. Fíjate lo que te dice, amados, y solo para terminar, el Apocalipsis, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Y te dice, estoy a la puerta y llame, y el que abra, no dice y voy a entrar a su casa, a su vivienda, no, dice entraré a él. Sigue llamando a tu puerta, aunque ya lo hayas invitado a tu corazón, y si no, sigue llamando a tu puerta, déjalo entrar y cenará contigo. En el nombre de Jesús, amados, en el nombre de Cristo el Señor, en el nombre de Cristo el Señor, vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo precioso, este mensaje poderoso, Señor, que le entregaste originalmente al corazón de tu siervo Charles Spurgeon, allá en 1875, y que has vuelto a traer, Padre. Seguramente lo has hecho muchas veces con otros, Señor, pero a mi corazón, con lenguaje nuevo, actual, y a esta distancia, Padre, tan actual como entonces. En este tiempo en donde necesitamos esta sangre del pacto, recordarla. ¿Para qué fue, Señor? ¿Para qué fue derramada, Señor? Hay un propósito, pero digo, ¿para qué? Y ese propósito, Señor, es recordarnos que el pacto es con nosotros, el pacto de la gracia. Porque el pacto de la gracia fue cumplido solo porque Cristo mismo hizo que se cumpliera hasta la última tilde el pacto de la ley, al dar su vida en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Y entonces también se cumplió 3 días después el pacto de la gracia, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, y gracias por este Apocalipsis 3:20, Señor, en donde sigues llamando a la puerta. Y nosotros escuchando, Señor, y otros muchos ya abriendo ahora, como ya lo hemos hecho otros, dejándote entrar a nosotros mismos. Entraré a Él, dices. Entraré a nuestro corazón. Y yo te invito a que nunca te vayas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón. Y no lo hagas de nadie que te haya permitido entrar ahí. Gracias, Señor, por esta palabra, y gracias, Señor, porque nos has hablado esta mañana. Con amor, con sensibilidad, pero también con firmeza y autoridad. Con visión y prudencia, con innovación y ética. Transformándonos, porque eso es lo que tú quieres hoy. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Gracias, Señor, por lo que has hablado esta mañana. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén.
Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado esta mañana. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Les invito a que compartan este mensaje. Y si no lo vieron o no lo escucharon, quedará ahí grabado, publicado tanto aquí en Facebook Live, en transmisión simultánea se hizo también en YouTube, en Periscope y en Twitter. Así que te quedará también ahí publicado, pero más tarde en Vimeo también, en el blog reinodediosministerios.blogspot.mx. En SoundCloud también a mi nombre, perfil PS Jorge Macías Benítez. Y todo gratis, amados, porque la obra de Dios, amados, la obra de Dios es para todos. Y este llamado hoy, en esta sangre del pacto, es para recordarnos, amados. Dios mío, ¿cuánto hay que compartir, amados, en Cristo? ¿Cuánto hay que compartir? ¿Cuánto hay que compartir? Quisiera continuar y continuar con este mensaje. No saben, amados, cuánto me ha movido esta mañana el Señor. Cuánto me ha movido esta mañana el Señor con todo esto que Él ha hablado. Cuánto ha sacudido mi corazón. Cuánto, amados. Cuánto me ha movido esto el Señor esta mañana, mis amados. Ha hablado con fuerza, ha hablado con amor. Saludos, Dan, hijo. Saludos, Saúl. Sí, yo le doy las bendiciones a nuestra hija, mi amado. Hay mensajes por acá. Aldo, claro, bendiciones, hijo. Yo recibí estas bendiciones, ya que se encuentra mi familia también. Les digo que las están bendiciendo. Recibimos estas bendiciones de ustedes como de parte del Señor. Gracias por acompañarnos y yo en el amor del Señor les pido, compartan el mensaje. El mensaje no es mío, el mensaje es para tantos que lo necesitan hoy, porque así como fue de sensible y fuerte al mismo tiempo, un mensaje con mucha certeza, pero un mensaje de esperanza, que es lo que es Cristo, que es lo que es nuestro Dios de paz, el Padre, y mi dulce Espíritu Santo. Compártanlo en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice.